En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 22 de agosto del 2025. El reino de la divina voluntad está todo en María. Mis queridos hermanos, hemos celebrado la gran fiesta de la Asunción de María al cielo, con su cuerpo glorificado como su Hijo, el triunfo de la divina voluntad en ella. Y el 22 de agosto la Iglesia la celebra como reina, porque la Santísima Virgen puede decir, como Jesús y con él, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, porque ella ha dado todo poder a la voluntad de Dios sobre ella misma. Si el Señor dice en el Apocalipsis, al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿cuánto más puede decirlo de su madre? Por eso el Salmo 44 presenta al lado de Cristo Rey a la reina y a la pequeña hija del Rey, junto con toda su descendencia. Dice, hijas de reyes están entre tus predilectas, a tu derecha la reina, vestida con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, pon atención, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, al Rey le gustará tu belleza. Él es tu Señor, póstrate ante Él. La hija del Rey es toda espléndida, de perlas y tejido de oro es su vestido. Es presentada al Rey con preciosos bordados. Con ella las vírgenes sus compañeras son llevadas a ti. Guiadas con gozo y alegría entran juntas en el palacio del Rey. En lugar de tus padres serán tus hijos. Los harás reinar en toda la tierra. Por tanto, debemos comprender que esta fiesta de María Reina tiene que ver con nosotros, sus hijos, pero todavía está esperando que la divina voluntad sea nuestra vida y que forme en nosotros su reino, como lo formó en ella. Y el Señor le dice a Luisa en el volumen 20, hija mía, mi Madre Celestial fue la primera que ocupó el primer puesto en el cielo como hija del querer supremo, y siendo la primera tiene en torno a ella el puesto para todos los hijos del fiat supremo. Así que en torno a la Reina del cielo se ven tantos puestos vacíos que no pueden ser ocupados por otros más que por sus copias. Y como ella fue la primera de la generación de mi voluntad, el reino del fiat se llamará también el reino de la Virgen. ¿O cómo se reconocerá la soberanía sobre toda la creación en esos hijos nuestros, porque ellos, por motivo de mi voluntad, gozarán de vínculos indisolubles con todas las cosas creadas? Estarán en continuas relaciones de comunicación con ellas y serán los verdaderos hijos en los que el eterno Creador se sentirá honrado y glorificado por tenerlos como hijos, porque reconocerá en ellos su voluntad divina operante que ha reproducido sus verdaderas imágenes. Por eso Jesús dice a Luisa en el volumen 24, hija mía, desde luego que en esta casa de Nazaret reinaba mi divina voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mi mamá celestial y yo no conocíamos otra voluntad. San José vivía de los reflejos de la nuestra, pero yo era como un rey sin pueblo, aislado, sin corte, sin ejército, y mi mamá como reina sin descendencia, porque no estaba rodeada por otros hijos dignos de ella, a los que poder dar su corona de reina, para tener la estirpe de sus hijos nobles, todos reyes y reinas. Y yo tenía el dolor de ser rey sin pueblo, y si pueblo puede decirse el que me rodeaba, era un pueblo enfermo, uno ciego, otro mudo, este sordo, aquel cojo, el otro cubierto de llagas. Era un pueblo que me daba vergüenza,
no honor. Es más, que no me conocía ni quería conocerme. Así que era rey solo de mí, y mi mamá era reina sin la larga generación de la estirpe de sus hijos reales. Mientras que para poder decir que tenía mi reino y gobernar, debía tener ministros. Y si bien tuve a San José como primer ministro, un solo ministro, sin embargo, no constituye un ministerio. Debía de tener un gran ejército, todo dispuesto a combatir para defender los derechos del reino de mi voluntad divina, y un pueblo fiel que tuviera sólo como ley la ley de mi voluntad. No había nada de eso, hija mía. Por eso no puedo decir que cuando vine al mundo tuve por entonces el reino de mi fiat. Por tanto, nuestro reino fue para nosotros solos, porque no fue restablecido el orden de la creación, la realeza del hombre, mientras que convivir la Madre Celestial y yo de voluntad divina en todo, fue sembrada la semilla, fue formada la levadura para hacer brotar y crecer nuestro reino en la tierra. Así que fueron hechos todos los preparativos, obtuvimos todas las gracias, sufrimos todas las penas, para que el reino de mi querer viniera a reinar en la tierra. Por tanto, Nazaret puede decirse el punto de reclamo del reino de nuestra voluntad. La mujer vestida de sol, como la ve el Apocalipsis, quiere estar rodeada por sus hijos, vestidos también de sol como ella. Esa es la verdadera gloria de María, tener con ella a sus hijos que se le parezcan en todo, que reinen con ella en su reino, que es el reino de Jesús, el reino de la voluntad del Padre. Jesús, dice el Evangelio, interrogado por los fariseos, ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, respondió: el reino de Dios no viene llamando la atención, y nadie dirá está aquí o está allá, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Y sí, porque estaba ya presente y triunfante en Jesús y en María. También nosotros preguntamos: ¿cuándo vendrá tu reino? Y la Santísima Virgen nos dice: hijos míos, os toca a vosotros esperarlo y apresurarlo. No solo, sino formarlo, construirlo en nosotros, como hizo ella. Si el Señor no construye su casa, inútilmente trabajan los constructores, dice el Salmo 126. Hacen falta tantos ladrillos para construir una casa, tantas casas para formar una ciudad, tantas ciudades para formar un reino. Y hace falta tener claro el proyecto, así como el esfuerzo y la perseverancia, el deseo y la constancia. Los ladrillos necesitan el cemento, y luego hay que pensar en los detalles, adornar las paredes, etc. El Señor nos explica diciendo a Luisa, en el volumen 2, hija mía, lo principal para que yo entre en un alma y forme en ella mi morada es el desapego total de todo, sin lo cual no sólo no puedo yo vivir en ella, sino que tampoco puede establecerse ninguna virtud en el alma. Después de que el alma ha hecho salir todo de ella, entonces entro yo, y unido a la voluntad del alma, construimos una casa. Sus cimientos se basan en la humildad, y cuanto más profundos son, tanto más altos y robustos resultan los muros. Esos muros se fabrican con las piedras de la mortificación, cementadas con el oro purísimo de la caridad. Después de haber construido las paredes, yo, como el más excelente pintor, no con cal y agua, sino con los méritos de mi pasión, representados por la cal,
y con los colores de mi sangre representados por el agua, la revoco y las cubro con las más extraordinarias pinturas, y eso sirve para protegerla bien de las lluvias, de las nieves y de cualquier temblor. Después se ponen las puertas para hacer que sean sólidas como madera, sin peligro de carcoma. Es necesario el silencio que forma la muerte de los sentidos externos. Para custodiar esta casa es necesario un guardián que vigile por todas partes, dentro y afuera, y es el santo temor de Dios, que la proteja de todo problema o viento o cualquier otra cosa que pueda afectarla. Ese temor será la defensa de esa casa, que hará obrar no con temor a un castigo, sino temor de ofender al dueño de la casa. Ese santo temor no sirve más que para hacer todo para agradar a Dios, sin ninguna otra intención. Después habrá que adornar la casa y llenarla de tesoros. Esos tesoros no han de ser sino deseos santos y lágrimas. Eran los tesoros del Antiguo Testamento, y en ellos hallaron su salvación, en cumplir sus votos y consuelo, en los sufrimientos su fortaleza. Es decir, que consideraban toda su fortuna el deseo del futuro Redentor, y con ese deseo obraban como atletas. El alma sin deseo obra casi como muerta. Hasta en las mismas virtudes todo es sentir aburrimiento, fastidio, rencor. Nada le agrada, camina casi arrastrándose por el camino del bien. Todo lo contrario es el alma que desea. Ninguna cosa le es de peso, todo es alegría, vuela. En las mismas penas encuentra sus gustos, y eso es porque de antemano tiene un deseo, y las cosas que primero se desean, después se aman, y amándolas dan los más agradables gustos. Por eso el deseo debe preceder la edificación de esa casa. Los adornos de esa casa serán las piedras más preciosas, las perlas, las gemas más valiosas de mi vida, basada siempre en el padecer, el puro padecer, y como aquel que vive en ella es quien da todo bien, la amuebla con todas las virtudes, la perfuma con los más suaves olores y con las flores más bellas, hace resonar música celestial de las más agradables, hace respirar un aire de paraíso. Olvidaba decir que hace falta ver si hay la paz doméstica, que no ha de ser sino el recogimiento y el sentido y el silencio de los sentidos interiores. Es la divina voluntad la que, junto con la nuestra, quiere edificar en nosotros su casa, hacer de nosotros su morada. Como dice San Pedro, uniéndonos a él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros sois empleados como piedras vivas para la construcción de un edificio espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Un reino no se forma con pocas personas, sino con tantas unidas por un mismo proyecto y deseo, por un único amor. El reino de la divina voluntad que invocamos en el Padre Nuestro ya existe, perfecto y realizado por el Espíritu Santo, que es el divino realizador, en Jesús y María, en espera sólo de multiplicarse en tantos hijos suyos vestidos de sol como ella, que sean su corona, para coronarla como reina, en el triunfo de su corazón inmaculado. Jesucristo es el Rey de Reyes, y no es sin motivo
que la Iglesia ha instituido su fiesta hace un siglo. A su derecha María es la reina. En el cielo ya tienen el reino, pero aún no en la tierra. Se está formando a partir de la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Por consiguiente se ha de formar en nosotros, para que se cumpla la gran fiesta de su triunfo. Y ahora sabemos cuánto depende de nosotros. María ha formado en ella, en su vida, el reino, pero se ha de formar en nosotros, se tiene que poblar, y hemos de comprender cómo se edifica para que llegue su fiesta, así en la tierra como en el cielo, con tantos ladrillos, que son las obras, y piedras, que son todo lo que nos mortifica, con el cemento del amor divino que todo lo une, debemos construir. Con tantos tantitos se forma un tantote. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.